Estamos... Muy bien, estamos grabando. Vamos a dar inicio con el capítulo amplificadores de potencia. Vamos a dar inicio con el siguiente problema, que nos pide calcular la potencia de entrada. Vamos a cambiar el color para contrastar, ¿no? La potencia de entrada, la potencia de salida y la eficiencia del amplificador de la figura, ¿no? Se tiene la siguiente figura, el siguiente esquema de circuito. Nos indica que se tiene un voltaje de entrada. Aquí está el voltaje de entrada, ¿no? Que produce una corriente alterna de salida, ¿no? Mucho ojo en eso, corriente alterna de salida, que tiene un valor pico a pico de 100 miliamperios, ¿no? Bueno, entonces el esquema es el siguiente, ¿no? Se tiene un transistor de unión bipolar y tiene una ganancia beta de igual a 25, ¿no? Bien, entonces cuando nos pide calcular potencia de entrada y potencia de salida, tenemos que entender a qué se está refiriendo, ¿no? Y aquí hay que darnos cuenta que estos amplificadores tienen el objetivo de entregar la mayor cantidad de potencia alterna, ya sea en forma de corriente o voltaje, a la carga, ¿no? A la carga RL. Entonces, esa potencia obviamente va a venir de una fuente, ¿no? Una fuente continua. Eso nos va a dar un indicio, ¿no? De que cuando hablemos de entrada, nos referimos a DC. Y cuando hablemos de salida, nos referimos a AC, ¿no? Ese es el objetivo de los amplificadores de potencia, ¿no? Y bueno, en función de lo que tengamos que calcular, ¿no? Y no, además, como nos pide la eficiencia, no olvidemos que eficiencia de manera directa es la potencia en la carga dividido la potencia en la fuente, ¿no? Es una potencia CC. Esa potencia en la carga, como es debido a la corriente alterna, va a ser resistencia por corriente eficaz al cuadrado, ¿no ve? Y aquí abajo vamos a tener, debido a la fuente continua, VCC por ICC, ¿no? Y el procedimiento para calcular ICC, en este caso es prácticamente directo, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla. Bien, entonces, este tipo de amplificador, ¿no? En el cual usamos un solo amplificador y maneja la circulación de corriente, los 360 grados, ¿no? De circulación de la señal de entrada, porque esto es un fasor, ¿no ve? Entonces los 360 grados, todo el periodo, de cero al periodo, va a circular la corriente también aquí en la salida, ¿no? Entonces, eso generalmente lo modelábamos como un amplificador clase A, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a resolver este problema. Como esto, yo voy a especular, ¿no? Que se trata de un amplificador clase A, pero a continuación vamos a ver los detalles. Entonces no se olviden que el amplificador clase A se polariza. Voy a eliminar este punto. Ya, aquí ya tenía dibujado, ¿no? Se polariza justo a la mitad de la recta de carga, ¿no? Y produce una variación en toda la región de la zona activa, ¿no? En toda la región. Vale decir, el punto Q se va a mover, ¿no? Debido a los efectos en alterna. Se va a mover tanto hacia arriba en la recta de carga. Aquí está un poco feo. Como hacia abajo, ¿no? Bien, de tal manera que debería producir una oscilación a la salida con esta forma senoidal, ¿no? Eh, bueno, esto ya hemos analizado en algún momento cómo se tiene que analizar esta recta de carga, ¿no? Bien, de todas maneras, si planteamos el esquema que debería estar aquí en las presentaciones, pero no lo hemos hecho, vamos a decir, ¿no? Que lo que se tiene que hacer es realizar el análisis en la malla de salida, ¿no? Como lo hacíamos tradicionalmente con los amplificadores lineales, ¿no? Como lo hacíamos tradicionalmente. Vale decir, ¿no ve? Que si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de salida, vamos a tener VCC y va a ser RL por I de colector total, no por si acaso, ¿no ve?
en la entrada no hay voltajes alternos totales, ¿no ve? Que generen circulación de corriente, más V colector emisor total, ¿no ve? Que es lo mismo que decir RL I en alterno más I de colector en el punto Q, más voltaje colector emisor Q, más voltaje colector emisor alterno, ¿no ve? Bien, entonces separamos el análisis en DC del análisis en AC, y el análisis en DC nos va a quedar, ¿no ve? VCC nos va a quedar RL por I de colector en el punto Q, más voltaje colector emisor en el punto Q, ¿no ve? Es lo que ya habíamos hecho en el capítulo de transistores incluso. De tal manera que cuando I de colector es igual a 0, así vamos a dibujar, ¿no ve? No en el punto Q. Cuando I de colector es igual a 0, es decir, la intersección I de colector 0 es aquí, ¿no ve? La intersección con la abscisa. Me queda que VCC es voltaje colector emisor, ¿no ve? Y cuando voltaje colector emisor es igual a 0, me queda que aquí la intersección con la ordenada, ¿no ve? Me va a quedar, ¿dónde estás? Que I de colector es VCC entre RL, ¿no? Despejando, eliminando voltaje colector emisor aquí y despejando IC, ¿no ve? Bueno, y de esa manera se indica la gráfica, ¿no? Entonces, para que se cumpla esto, la primera condición importante, ¿no? Es polarizado el punto Q a la mitad. Entonces aquí vamos a tener una oscilación teóricamente en toda la zona activa, y de esa manera tendríamos que definir los parámetros de la función, ¿no? En este caso la función de la corriente, que tendría una forma como esta, ¿no? Y aquí nos hablan, ¿no? De la corriente alterna de salida, un pico a pico de 100 miliamperios. Es decir, se estaría refiriendo a esta señal, ¿no? En este caso esta es la amplitud, ¿no? Tendría que ser IC pico a pico, porque es la salida, ¿no? Igual a 100 miliamperios, ¿no? Bueno, y como amplitud ICM no es más que ICPP entre 2, entonces la salida seguro va a ser 50 miliamperios, ¿no? Y para calcular como tal ese valor en el punto Q, ese punto Q, esa condición estática, bueno, como esta es una movida senoidal, cuando integremos esto en el tiempo, necesariamente nos va a quedar solo la parte constante, ¿no? El caballito sobre el cual se está montando, que ya lo habíamos visto en algún punto, ¿no? Bien, eh, entonces no hay mayor complicación en eso. Podemos calcular la potencia de entrada, ¿no? Que como les decía es la potencia suministrada por la fuente, ¿no? Entonces no hay mayor complicación, ¿no? Tal vez aquí al calcular esta corriente tengo que hacerlo de acuerdo al circuito que tengo planteado, ¿no? En este caso, aplicando, haciendo un análisis en corriente continua, ¿no? Y en este caso no hay mayor complicación con esto. Aplico la ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla indicada, y eso me va a dar una corriente de 482.5 miliamperios. ¿Qué significa esa corriente? Que este caballito, aquí está, ¿no ve? 485. Entonces, un pico a pico de 100, o sea, aquí una señal de 100 es la que se va a montar, la señal de salida. Es decir, que no se va a comportar exactamente como un amplificador clase A, por lo que probablemente vamos a tener una eficiencia muy baja, ¿no? ¿Qué significa? Que esta señal, este voltaje, esta corriente continua, muy poco se va a volver alterno, ¿no? Porque 100 miliamperios pico a pico de alterno es poco. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Eso en el cálculo de la eficiencia. Y cuando calculamos la potencia de entrada, haciendo el producto del voltaje de la fuente por la corriente, me da ese valor de 9.65 vatios, ¿no? Entonces, ahora lo que sigue es calcular la potencia en la carga, ¿no? Que es la potencia alterna, la potencia que me interesa, ¿no? Bueno, aquí lo he indicado, y como ya les había mencionado, ¿no? Corriente eficaz, resistencia. La corriente eficaz, para una señal alterna, siempre es, ¿no ve? Corriente eficaz siempre es la corriente máxima
o de amplitud, ¿no? Más que máxima, entre raíz de 2. Bueno, en este caso ya tengo la amplitud, ¿no ve? Que no es más que eh, esta amplitud que está aquí, que seguramente son la mitad de esos 100 miliamperios pico a pico. Así lo hemos escrito. Bueno, es lo mismo, ¿no ve? Entonces, aquí ya estamos indicando, ¿no ve? La salida pico a pico, la mitad de esa salida va a ser la amplitud. Y bueno, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar aquí para hacer nuestro cálculo, ¿no? Y aquí elevamos al cuadrado, se elimina la raíz del 2 en el denominador y me queda de esa manera, ¿no? La potencia, fíjense que es una potencia muy pequeña, ¿no? Milivatios. La otra potencia estaba en vatios, ¿no? Entonces, seguramente cuando yo calcule la eficiencia, ¿no ve? Como potencia salida entre potencia entrada, me va a dar un valor muy pequeño, ¿no? Bueno, eh, esa es una perspectiva, ¿no? De este circuito que se comportaría de manera similar a un amplificador clase A, ¿no? O de esa manera lo estaríamos analizando en esta primera instancia, ¿no? Bueno, como siempre, van a tener los apuntes disponibles para que lo puedan subir a Google Classroom también, en la tarea respectiva, y continuamos posteriormente con otro problema. Gracias.